bien, todo bien. Gracias a Dios. Usted cuenta con 5 minutos de posición donde puede dar su hoja de vida o cualquier información que encuentre relevante para esta comisión y 5 minutos de preguntas que tienen los diputados. Si usted quiere, se puede retirar la mascarilla. Aquí abajo hay un sí, reloj. ya lo vi. Si me escuchan bien, yo creo que puedo Bien, no hay problema. mantenerla. Puede iniciar. Sí, quiero no ser reiterativo respecto de cosas que ya se han dicho, de manera que voy a comenzar recordando que si se hubiesen iniciado estas sesiones el martes de la semana pasada, habríamos estado asistiendo al registro de uno de los primeros tenedores de libros que tuvo el país debidamente documentado, porque figura esa denominación en los apuntes de una hermana escrita respecto de él, y hablo, por supuesto, de Juan Pablo Duarte y Díez, cuyos 208 años del recordatorio de su nacimiento se celebraron entonces. Tenedor de libros. Quizá ninguno de ustedes, porque no había nacido todavía, recordará ese término, pero aquí queda, por cierto, en la Cámara, un recuerdo de términos de la época. Por ejemplo, puerta con este salón, hay un salón que dice estenógrafos, y ese es precisamente recuerdo de uno de los términos que se usaron junto con el de teneduría de libros, el de teneduría para los contadores, el de estenógrafos para la escritura rápida y copiado a máquina. Pero ¿qué tiene eso que ver con lo que nos incumbe? Sí, tiene mucho que ver. La Cámara tiene este nombre desde 1854, como todos ustedes saben. Pero antes tuvo el nombre de Consejo de Administración, que lo heredábamos de la Constitución de Cádiz de 1812. Término a su vez que era utilizado para denominar los fiscalizadores de los contables de ultramar de España. El nombre, el de Consejo de Administración, como que no cabía ya en la República cuando en 1854 se realizó la primera reforma al texto constitucional, que entonces pasó a denominarse este órgano como Cámara de Cuentas, como hasta ahora. A lo largo de siglo y pico ha sido habitualmente escogido cada uno de sus miembros por escogencia, elección del presidente de la República y designación por el Senado de la República. Y casi tradicionalmente, como está haciendo en este momento, por escogencia de los señores miembros de la Cámara de Diputados y elección por la Cámara del Senado. Nosotros, los dominicanos en general, recordamos este último procedimiento porque, entre otras razones, fue acogido en 1963 por el profesor Juan Bosch para la reforma de la Constitución de esa época. Ese término lo sacó, por cierto, si ustedes hacen la comparación de los textos constitucionales, de la reforma de 1908 de la época del presidente Moncáceres. Pero era una forma de selección que ya había sido habitual a lo largo del siglo XIX y lo fue luego a lo largo del siglo XX. Lo único que ya casi al final de la época de Trujillo se dispuso el cambio para adoptar la fórmula que mantuvimos hasta la reforma del año 2010. Yo quiero ser un poco petulante y señalar que yo, siendo vicepresidente de la Cámara de Cuentas 81-83, inicié un proceso de publicaciones, expresiones en programas de radio y televisión para reclamar
que se separasen la Cámara de Cuentas y el Tribunal Superior Administrativo y que se admitiese la Cámara de Cuentas como el fiscalizador externo del Estado. Me faltan unos 10 segundos y prefiero concederlos para la sesión de preguntas y respuestas. Bien, tiene la palabra el diputado Pedro Tineo. Buenos días. ¿Qué opinión le merece a usted los actuales miembros o la actual Cámara de Cuentas? ¿Y qué haría usted para cambiar en la situación de la Cámara de Cuentas del día de hoy? Bueno, lo primero es precisamente la labor de ustedes, esta preselección, porque ustedes están haciendo una preselección para presentar al Senado de la República las ternas correspondientes. Ese es el paso inicial. Ahora bien, ¿qué opinión me merecen los actuales miembros? Yo conozco de algunos de ellos situaciones como las que ustedes conocen por las denuncias que se han hecho públicas en los medios de comunicación social, que no son precisamente las más placenteras para ellos. He oído rumores, además, de acciones dolosas en las que de un modo o de otro pudieron haber incurrido para alterar, modificar los resultados de trabajos de fiscalización que fueron realizados en empresas públicas, sobre todo aquellas que estaban relacionadas con contratos de préstamos para la ejecución de obras públicas diversas, sobre todo viales, con una compañía brasileña que a su vez recibía préstamos del Banco de Fomento de Brasil. De eso no tengo que hablar, puesto que yo creo que todos ustedes conocen tanto como yo de ese tema, y sobreabundaría de algo en algo que es sobrante. Ahora, ¿qué haría yo? Tras realizar una investigación competente, no solo lo que se ha estado rumorando, lo que se ha estado diciendo, sino una investigación competente, sobre todo con lo que decimos normalmente la auditoría forense, se someterían a la acción de la justicia. Ya no procedería, porque ya no procedería a un juicio político, puesto que ellos van a cesar en breve en sus funciones, pero de todos modos cabría un juicio penal en la justicia ordinaria para aquellos de esos integrantes que sean encontrados culpables. Tiene la palabra el diputado Pedro Martínez. Muchas gracias, señor Gil. A su juicio, ¿cuál debe ser el alcance del trabajo de la Cámara de Cuentas en términos cuantitativos y también en términos de la calidad que debe para jugar su papel constitucional y legal? En la época en que yo fui vicepresidente, lo normal era que yo me reuniese terminados o en proceso auditorías determinadas con el director de auditoría, el licenciado José Checo, o con la directora de las auditorías o de informes de los cabildos, la licenciada Norma Franco, y discutíamos los resultados de algunas de esas auditorías. Con algunas yo decía, no, mira, eso no está completo, porque yo he oído tal cosa, y cosas de esas que ustedes saben que se escuchan en la opinión pública. Así que complétala con esta otra indagatoria, de manera que podamos concluir una auditoría pertinente realmente. Bien, tiene la palabra el diputado Julito Furcal. Buenos días, don Pedro. Usted es un ciudadano de vasta experiencia, el que conocemos hace mucho.
Y vemos aquí en su perfil que usted ha estado en la parte administrativa de la Cámara de Cuentas. Preguntarle, ¿cuáles innovaciones administrativas usted introduciría en ese órgano de llegar a ser miembro? Lo primero es la ley. Si ustedes revisan la vigente ley de la Cámara, se darán cuenta que es más propia de un organismo al que la ley denomina de asesorías que lo que es propiamente la Cámara, aunque ya luego, a partir del artículo 5º, ya se adentra más en lo que es realmente la Cámara de Cuentas. Pero lo primero es la ley. Esa ley hay que modificarla. Por ejemplo, la ley habría impedido, incluso a ustedes, como honorable Cámara de Diputados, iniciar un proceso político contra esos miembros de la Cámara de Cuentas en el caso de que hubiesen sido llamados por la opinión pública o compelidos por ustedes mismos a iniciar un juicio político. Porque la ley no contiene nada que permita un proceso de incriminación. Apenas el artículo 14 señala que para ser separados de sus cargos, esos señores deben ser resultado de un proceso llevado a cabo por el Senado. Pero no dice cómo se llega al Senado. Bien, perfecto. Vamos a permitir una última pregunta de don Máximo Castro. Don Pedro, un placer estar frente a usted entrevistándolo. Gracias. Como usted tiene la mayor experiencia ya expresada en esa institución, ¿qué haría usted de ser elegido con el cuerpo de auditores que supuestamente es el alma de la Cámara de Cuentas? Porque ahí es que se cosen todas las habas. Sí, pero las habas se cosen si los jefes lo permiten o lo incitan. Yo fui fiscalizador público desde otro organismo del Estado, la Liga Municipal Dominicana, y quiero permitirme la ligereza de recordar que en la época en que yo manejé la Liga, 5 años aproximadamente, los cabildos tuvieron una vida idónea, una vida ejemplar. Primero, yo no les daba pie a que calculasen mucho. Y miren que llegué a tener 2 tesoreros municipales que no sabían leer ni escribir, pero que por razones políticas habían sido electos para esas funciones, y los ayuntamientos no tuvieron otro remedio que admitirlos. Pero yo les tenía un inspector permanente, que hacía realmente las auditorías. De manera que si la Cámara, desde su parte superior, no funciona adecuadamente, eso no se va a producir nunca. Quisiera hacer un comentario adicional. Yo leí hace 2 semanas que uno de los miembros actuales de la Cámara de Cuentas decía a la opinión pública que él no conocía una determinada auditoría que estaba siendo cuestionada en los medios de comunicación. Ustedes leyeron eso lo mismo que yo. ¿Y qué hace usted ahí entonces entre 5 integrantes de ese organismo? Muchas gracias, don Pedro.